Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es martes 8 de abril del año 2025 y vamos a reflexionar la lección de escuela sabática que se titula ¿Dónde está el Cordero? En el capítulo 22 de Génesis es donde primero se encuentra el concepto Cordero, precisamente de labios de Isaac, quien atinadamente se había percatado de que todo estaba listo para el holocausto, pero faltaba lo más importante, el Cordero. Sabia y proféticamente Abraham le responde a Isaac: Dios se proveerá del cordero para el holocausto. Noten bien, la primera mención del cordero se encuentra registrada junto con la primera mención del concepto amor, por lo que guardan un paralelismo muy estrecho. Ahora, el cordero es ampliamente mencionado en Apocalipsis de manera simbólica y por supuesto que se lo relaciona con Jesús, y las ocasiones en que se menciona en Apocalipsis es de forma impactante, especialmente en los capítulos 4 y 5, los cuales les recomiendo leerlos más seguido y usarlos en las reuniones para darle honra y gloria a Jesucristo. Ahora veamos cómo este concepto del Cordero, mencionado por primera vez en el Génesis 22 y reforzado en Éxodo en ocasión de la Pascua, y se menciona posteriormente en el Apocalipsis como símbolo de Cristo Jesús, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y relacionado también con el concepto amor de Génesis 22, donde se menciona por primera vez en la Biblia. Génesis capítulo 22, versos 7 y 8. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Éxodo 12, 3 al 13. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato de su casa a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes, y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer, y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestras manos, en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Apocalipsis capítulo 5, verso 5 al 10. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra.
Aquí vemos cómo el tipo señala al antitipo, los cuales finalmente se encuentran en la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, tal como lo señalaba el Cordero como tipo que anunciaba el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es interesante notar cómo esa pregunta de Isaac, que pareciera sin mayor trascendencia, habría de ir tomando significado, y elementos a medida que el tiempo pasaba e iba arrojando luz a la respuesta, hasta que finalmente es respondida por Cristo en la cruz del Calvario. Es decir, Jesús es ese cordero que Dios iba a proveer para el holocausto, para la redención del pecador. Cristo, el cordero que quita el pecado del mundo. La respuesta de Abraham en Génesis 22 encuentra su cumplimiento en los siguientes pasajes bíblicos. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versos 29 al 34. Y el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Jesús fue nuestro Cordero sustituto, ocupó nuestro lugar y nuestro castigo, murió la paga del pecado, la segunda muerte, y este sustituto le da dirección, propósito y esperanza a nuestro existir. Los seres celestiales fueron testigos de la escena en que se probaron la fe de Abraham y la sumisión de Isaac. Todo el cielo aplaudió su fidelidad. Se demostró que las acusaciones de Satanás eran falsas. Dios declaró a su siervo: ya conozco que temes a Dios, y a pesar de las denuncias de Satanás, pues que no me rehusaste tu hijo, tu único. El pacto de Dios confirmado a Abraham mediante un juramento ante los seres de los otros mundos atestiguó que la obediencia será premiada. Había sido difícil aún para los ángeles comprender el misterio de la redención, entender que el soberano del cielo, el Hijo de Dios, debía morir por el hombre culpable. Cuando a Abraham se le mandó ofrecer a su hijo en sacrificio, se despertó el interés de todos los seres celestiales. Con intenso fervor observaron cada paso dado en cumplimiento de ese mandato. Cuando a la pregunta de Isaac: ¿dónde está el cordero para el holocausto?, Abraham contestó: Dios se proveerá de cordero. Y cuando fue detenida la mano del padre en el momento mismo en que estaba por sacrificar a su hijo, y el carnero que Dios había provisto fue ofrecido en lugar de Isaac, entonces se derramó luz sobre el misterio de la redención, y aún los ángeles comprendieron más claramente las medidas admirables que había tomado Dios para salvar al hombre. Nadie de entre los oyentes, ni aún el que las pronunció, discernió el verdadero significado de estas palabras: el Cordero de Dios. Sobre el monte Moria, Abraham había oído la pregunta de su hijo: Padre mío, ¿dónde está el cordero para el holocausto? El padre contestó: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y en el carnero divinamente provisto en lugar de Isaac, Abraham vio un símbolo de aquel que había de morir por los pecados de los hombres. El Espíritu Santo, mediante Isaac, repitiendo la ilustración, profetizó del Salvador. Como cordero fue llevado al matadero. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, pero los hijos de Israel no habían comprendido la lección. Dios deseaba enseñarles que el don que los reconcilia con él viene de su amor. Nuestro Padre Celestial entregó a su Hijo, a su amado Hijo, a las agonías de la crucifixión. Legiones de ángeles presenciaron la humillación y la angustia del alma del Hijo de Dios.
pero no se les permitió interponerse como en el caso de Isaac. No se oyó ninguna voz que impidiera el sacrificio. El amado Hijo de Dios, el Redentor del mundo, fue burlado y escarnecido, ridiculizado, torturado, hasta que inclinó la cabeza y murió. ¿Qué mayor prueba puede darnos el infinito de su amor y piedad? Queridos amigos y hermanos, sin duda alguna la respuesta a la pregunta de Isaac con el paso de los siglos ha quedado respondida y se ha convertido en el evangelio que debemos predicar, pero siempre acompañado con el mensaje profético. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y pondrán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.